De Siyata Dishmaya, con la ayuda del cielo, vamos a estudiar en el día de hoy la introducción al sistema de la halajá, es decir, introducción al sistema de la ley judía. Un material sumamente interesante que debemos conocer como judíos, en lo general y en lo particular, porque la halajá es el cerco protector que dieron nuestros sabios a la Torá recibida en el monte Sinaí de parte de Hashem, que fue entregada a Moshe Rabenu. Consecuentemente, si no tenemos una halajá que nos dictamine cómo conducirnos en este proceso que es el tikkun, la rectificación de nuestras almas, sin una guía, estaríamos entonces cada uno de nosotros inventando un judaísmo que Haz Shalom no sería lo más correcto. Dice que el Kusari es un libro medieval de la filosofía judía y relata que cierto rey estaba preocupado por un sueño muy recurrente que tenía, en el cual un ángel le decía: tus intenciones son dignas, pero tus actos no lo son en lo absoluto. Ya sea que hayamos o no experimentado personalmente un sueño similar, todos nos vemos desafiados por el dilema que éste presenta. ¿Y cuál es el dilema que presenta? ¿Cómo podemos saber cuál es el curso de acción correcto? ¿Cómo sabemos cómo conducirnos en este proceso de los 613 mitzvot que Hashem Yitbará le reveló a Moshe Rabenu en el Har Sinai? Y consecuentemente podemos decir de qué manera convertimos nuestras intenciones nobles en verdaderos actos morales, que sean actos que tengan musar, que tengan ética, que tengan gesed en todos los sentidos. Y de aquí surge una pregunta muy interesante: ¿por qué existe la halajá dentro del pueblo judío? ¿Por qué existe la halajá dentro de nuestra creencia? ¿Por qué existe la halajá establecida por los rabinos de antaño, incluso por los rabinos contemporáneos, que siguen estudiando y siguen manifestando el proceso halájico, llamémoslo, evolutivo que ha tenido durante todos los años, desde que fue entregada en el Har Sinai hasta este momento? De hecho, uno de los más grandes sabios de la historia judía enfrentó este mismo problema, y fue Rabbi Akiva. Relató un incidente que tuvo un gran impacto en su propio desarrollo espiritual. Amar Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva: el siguiente incidente me introdujo a la importancia de estudiar de Jajamim de la Torá. Una vez estaba viajando y encontré un cadáver abandonado. Me hice cargo de él, cargándolo alrededor de 4 millas, hasta que encontré una tumba y procedí a enterrarlo. Cuando les conté esto a mis maestros, a Rabbi Eliezer y Rabbi Yehoshua, ellos me dijeron: cada paso que diste fue como un acto de asesinato. ¿Por qué fue un acto de asesinato? ¿Por qué sus rabinos le dijeron? ¿Por qué Rabbi Eliezer y Rabbi Yehoshua le dijeron a Rabbi Akiva: cada acto, cada paso que tú diste fue un acto de asesinato, si él había encontrado el cuerpo inerte de una persona abandonada en el camino? Porque deberías haberlo enterrado en el lugar mismo que lo encontraste. Debiste haberlo enterrado en ese lugar. Rabbi Akiva le dijo a sus rabinos: si en un momento en el cual quise hacer algo bueno, en verdad hice algo condenable, ¿cuánto más entonces debe hacer así cuando ni siquiera tengo intenciones honorables? Shenemar, como está registrado en el Talmud Babli, Derech Eretz 8, y también está en Tosafot Haketubot 17a. A pesar de haber tenido la intención de hacer algo correcto, Rabbi Akiva, debido a su falta de entendimiento de cómo proceder según la halajá con respecto a la manera correcta de actuar ante tal situación, Rabbi Akiva cometió un error muy grave. Y el error que cometió fue: ¿cómo podemos evitar cometer tales errores garrafales? A veces no sabemos cómo conducirnos según las leyes
que están establecidas, que fueron transmitidas a Moshe Rabenu. Y ahí la importancia de la halajá, la importancia de lo que nos han enseñado nuestros rabinos, de lo que nos enseñan nuestros rabinos hoy día. Y consecuentemente la respuesta de Rabbi Akiva, de hecho es la respuesta que el judaísmo siempre le ha ofrecido a aquellos que quieren acortar la brecha entre las buenas intenciones y el comportamiento ético. Hay algo interesante que también nosotros podemos ver dentro del judaísmo, son el proceso halágico que debemos cada uno de nosotros cumplir, pero también el musar, cómo debemos afrontar nosotros esa halajá, cómo debemos conducirnos. Y sabemos que la halajá está establecida por nuestros sabios de bendita memoria, pero también tenemos el musar. Y puede ser que yo sepa algo de halajá, y por medio de esa halajá le digo a un correligionario, a un bajur yeshiva, a un abrejim, puedo decirle, sabes, estás equivocado conforme a esto, porque la halajá dice que tienes que hacer de esta manera. Pero puede ser que el momento, como yo le estoy transmitiendo a él la halajá, lo estoy destruyendo, Hasbe Shalom. No es lo mejor, no es lo correcto. Consecuentemente, tengo que aprender a utilizar el musar en ese aspecto. ¿Cómo dirigirme a mi correligionario? ¿Cómo dirigirme a mi compañero? Para traerle palabras que sean refrescantes, que sean gratas, conforme a lo que establece la halajá, por supuesto, sin desecharla en ningún sentido, Hasbe Shalom, porque si no estaríamos cayendo en otra clase de terreno que no nos conviene. Estaríamos tomando actitudes de aquellos que renegaron de la halajá de los sabios. Sigue diciendo el comportamiento ético que debemos actuar frente a la halajá también, y la respuesta es que hay que estudiar Torah y hay que estudiar también musar. Pero este estudio, este shiur, es el comienzo de la halajá. ¿Cómo surge? Desde ese momento en adelante, dice Rabbi Akiva, no dejé de atender a los sabios de la Torah. Estudió Torah, bastante que estudió, pero no se olvidó de estudiar también los dichos de los sabios. La Torah enseñada por los sabios. Como sabemos todos, en nuestros pueblos hay dos Torot. La Torá dada a Moshe en el Sinaí, y está la Torá que transmitieron también los sabios, la halajá mi Sinaí, halajá de Rabanam. Los dos suman un componente importante para Am Israel, para cada uno de nosotros, de cómo debemos, una vez más digo, dirigirnos en este largo proceso del judaísmo, de hacer teshuvá, de entregar nuestras almas limpias, puras ante Hashem Yitbaraj. Consecuentemente, el judaísmo nos enseña que se espera que hagamos lo que es correcto. Y vale entonces preguntar, ¿qué es lo que te pide Hashem, tu Elohim? Preguntó Moshe. Solo que tengas yirah shamayim, solo que tengas temor del cielo, para que sigas sus caminos y los ames. Shenemar de Barín 10:12. Consecuentemente preguntamos otra vez, ¿de qué manera podemos llegar de las elevadas aspiraciones de amar y temer a Hashem a seguir su camino de manera concreta? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos amar a Hashem Yitbaraj y conducirnos en este camino? Y la única manera posible es seguir las instrucciones de Hashem para la vida que están establecidas en la Torá, enseñadas por nuestros rabinos de bendita memoria y por los contemporáneos también. Entonces, ¿de dónde viene la halajá? La Torá nos ofrece una forma de vida guiada por la ley divina, enraizada en la revelación nacional de las misbot, de los mandamientos, en Har Sinai, en el monte Sinaí, elucidada y transmitida de generación en generación a lo largo de las épocas. Sin embargo, en verdad, nuestro conocimiento de Hashem es previo al Sinaí. También Noah le dieron misbot, todos lo sabemos, le dieron Sheva misbot, 7 mandamientos. Antes eran 6, cuando sale de Jateba, cuando sale del arca, Hashem Yitbaraj le da un mandamiento más, y son los 7, y se conocen como los mandamientos de Noah. Él y su descendiente inmediatos fueron profetas, que enseñaron a los demás
el Shem HaMeforash, el nombre de Dios. El judaísmo mismo nació con el descubrimiento de Hashem por parte de nuestro patriarca Abraham y los caminos espirituales forjados por sus descendientes inmediatos. Y cuando su familia floreció, convirtiéndose en un pueblo de más de 2,5 millones de personas en Misraim, Akadosh Baruj Hu los colocó bajo el liderazgo de Moshe Rabenu. Y finalmente, ¿qué hizo? Les reveló su Torah en Har Sinai. Ahora algo interesante. El contenido de las revelaciones de Hashem a la humanidad se encuentran sucintamente contenido en la Torah. Está todo plasmado en la Torah, escrita con su historia del mundo y los 613 mitzvot, seguido por los escritos de los profetas. Sin embargo, sin la Torah oral para clarificar, para elucidar, para interpretar en aplicaciones prácticas, la Torah escrita por sí misma es un libro cerrado. ¿Qué estamos diciendo aquí? Podemos verlo de la siguiente analogía. Es como una persona que va a estudiar, digamos, cualquier materia. Esa persona va a clases, pero resulta ser que cuando estaba el profesor, supongamos, estudiando la materia de física, y le pide a su compañero que le preste los apuntes, y él empieza a copiar, y puede ser que entienda un 30, un 50% de los ejercicios que dejó el profesor. Pero hay algo interesante. Él no estuvo presente cuando el profesor dio la clase. Es decir, que tiene el escrito, los apuntes que copió, pero le falta la parte teórica. Le faltó escuchar la teoría que dio el profesor y él no estuvo presente. De la misma manera, en esta analogía, podemos decir que el contenido de la revelación de Hashem a la humanidad se encuentra contenido en la Torah, escrita con sus 613 mitzvot, como dijimos anteriormente, seguido por los Nevi'im, por los profetas. Pero, sin embargo, tenemos la Torah oral para clarificar, elucidar e interpretar las aplicaciones prácticas de la Torah, escrita por sí misma, es un libro cerrado. Abundan las aparentes contradicciones en todo esto. Las leyes están formuladas de manera vaga y las instituciones fundamentales quedan sin ser explicadas. Y por eso es que el contenido original de la Torah escrita fue transmitida junto con una explicación oral también. No se dio una sola Torah en el Har Sinai. Se dieron 2 Torot, una escrita y la otra lo que Hashem Yitbará le enseñó a Moshe Rabenu, de boca. Una tradición oral supera las desventajas de un texto escrito al resolver la ambigüedad y clarificando la intención original de su autor. Al mismo tiempo, facilita una lectura multifacética del texto que permanece siendo conciso, pero con múltiples capas de significado. Es decir, la Torah tiene muchas caras y muchas maneras tal vez de interpretación, pero con respecto a la halajá no es así. Esta tradición oral originalmente debería ser transmitida de boca en boca y fue pasando de rabino a talmidim de manera tal que si el talmid tenía alguna pregunta era capaz de formularla, y de esta manera se evitaba la ambigüedad, se evitaba toda clase de dudas que pudiera él tener respecto a la Torá. Y por otro lado, un texto escrito, sin importar lo perfecto que sea, siempre puede prestarse a malos entendidos, malas interpretaciones, y Haz Shalom, Dios no lo permita, como pasa dentro de algunos grupos. Ya sabemos que no son judíos aquellos que renegaron de la Torá enseñada por los rabinos, de la halajá de Rabanán, y en consecuencia son epícoros, porque desecharon toda la tradición oral de nuestro pueblo, diciendo que lo único que ellos creen es en la Torá revelada en el Sinaí. Y en parte tienen razón,
pero también, como estamos viendo, es fundamental conocer la explicación oral de esa Torá que se nos dio escrita. Además, la Torá oral debía cubrir la infinitud de casos que se presentarían en el curso del tiempo, razón por la cual nunca podía ser escrito en su totalidad. En consecuencia, Hashem Yitbará le dio a Moshe una serie de reglas a través de las cuales la Torá puede ser aplicada a todos los casos posibles. Y en cuanto a los contenidos de la Torá oral, esta contiene tanto la ley de la Torá como la ley rabínica. Por ley, llamémosla de la Torá, nos referimos a la tradición aceptada de la interpretación adecuada del texto de la Torá misma. Por ejemplo, pongamos este ejemplo. Hashem Yitbará le dijo a Moshe Rabeno que no cocinaran un ternero en la leche, halab, que no lo cocinaran en la leche de su madre. De manera opuesta, la grasa, que es heleb, leche se dice halab y grasa se dice heleb de su madre, a pesar de que ambas palabras tienen la misma raíz hebrea, al ser escrita en la Torá, la ley de la Torá incluye cualquier ley transmitida directamente por Moshe, leyes derivadas de la Torá utilizando una de las herramientas interpretativas de las 13 midot, o los razonamientos talmúdicos, sebará. Y ejemplo de estas tres categorías que vimos incluyen respectivamente la clase de pergamino y tinta utilizada para los rollos de la Torá, el hecho de colocar los tefilín en la parte superior de la cabeza y la responsabilidad de aquel que efectúa un reclamo financiero de dar pruebas del daño. Entonces, no estamos hablando de que es plano el texto de la Torá como tal. Estamos hablando de que hay una interpretación de nuestros rabinos a la halajá Misinaí. Porque si no, ¿cómo vamos a entender cuando Jajamín, cuando en la Torá nos está escrito, no cocinarás un ternero en la leche de su madre? Podríamos interpretar que es la carne del ternero con la leche de su madre. Consecuentemente, podríamos pensar en cocinar carne con leche, pero este ternerito no es hijo de esa vaquita. Y podríamos cometer esas interpretaciones y Haz Shalom, estamos cayendo en un pecado error. Estamos haciendo Hilul Torah, estamos profanando la Torah, Bitul Torah estamos haciendo. Consecuentemente, Jajamí nos enseñan por medio de la halajá que ninguna carne puede ser cocinada con ninguna leche. Igualmente con respecto a los tefilín, igualmente pasa con respecto a los pergaminos de la Torá, del Sefer Torá, y qué tinta ha de utilizarse. ¿De dónde se colocan los tefilín? ¿En la cabeza? ¿En el brazo? ¿Dónde dice eso la Torá? La Torá en un aspecto claro no nos dice, y podrían decirme, es que dice, la llevarás sobre tu brazo y la colocarás entre frontales, entre tus ojos. Podríamos decir, Baruch Hashem, sí, pero ¿a qué está haciendo referencia? ¿Será que tengo que andar con un rollo, un Sefer Torah grande, pequeño, como sea, pegado del brazo y uno aquí en la cabeza? De hecho, la importancia de aprender halajá en todos los sentidos. También aprender el musar, acompañado de eso, para así ser grandes delante de Hashem. Poder utilizarla y no ir atropellando a la gente. Haz Shalom, Dios no lo permita. Y nos sigue diciendo que además de las leyes de la Torá, Jajamín reciben la autorización de la Torá para introducir nuevas halajot de naturaleza rabínica. Y estas leyes generalmente caen en dos categorías generales basadas en el ímpetu que las origina. Número uno, Geserot, que son promulgaciones de protección. Y número dos, Takanot Minagim, enmiendas y costumbres. Generalmente, una Geserá es una ley que restringe o prohíbe ciertos actos, mientras que una Takaná es una institución que requiere el cumplimiento de un acto.
estas leyes, a pesar de ser transmitidas de una generación a otra como parte de la Torá oral, sirven para garantizar la práctica de las mitzvot y para promover el bienestar social de Am Israel, tanto en lo general como en lo particular, e incluso con las demás naciones de la tierra. Originalmente, la Torá oral fue transmitida oralmente de maestro a alumnos. Sin embargo, había colocadas salvaguardas, protecciones que aseguraban la exactitud de esta transmisión. Si bien estaba prohibido publicar de manera formal obras sobre la Torá oral hasta que la Torá fue transcrita en el año 200 de la era común, estudiantes individuales mantenían registros escritos de todos los estudios que ellos hacían, siendo así que en cada generación los líderes de las academias de las yeshivot de la Torá asumían la responsabilidad de asegurar la integridad de la transmisión en todos los sentidos, con el apoyo de miles de talmidín que debatían y clarificaban la halajá que estaban aprendiendo de sus rabinos. También se desarrolló el sistema de semijá o ordenamiento rabínico para ese entonces, para estar autorizados ellos a dictaminar decisiones halágicas o transmitir la tradición hacia la siguiente generación, de manera tal que un jaján, un sabio, debía ser ordenado por una persona de la generación anterior que por sí misma hubiera sido ordenada de esta manera, que él fuese ordenado por la generación anterior y esa persona que lo está ordenando tenía que tener la semijá de una persona anterior y así sucesivamente hasta llegar a los tiempos de Moshe Rabenu. Por lo tanto, solo se confiaba para que continuaran transmitiendo la tradición, la mesorá, en aquellos que probaban ser verdaderamente meritorios de esta ordenación. No cualquier persona llegaba y decía: yo quiero la semijá. La persona tenía que dedicarse a estudiar arduamente, día y noche estudiando la halajá, día y noche estudiando los tosafot, día y noche estudiando los comentarios de los rabinos, la Gemara, en todos los sentidos. Además de las enseñanzas oficiales de la Torá, la halajá práctica misma ha probado ser la mejor salvaguarda contra la distorsión o la pérdida de la tradición oral. Cuando hablamos de tradición, estamos hablando de la mesorá. La cuidadosa implementación de la halajá ha continuado incoluble desde su comienzo hace alrededor de 3.300 años atrás, ya sean en la tierra de Israel o en la tierra de la diáspora del Galut, tanto en buenas épocas como en periodos difíciles. El pueblo judío ha observado la Torá adhiriendo a sus leyes en todos los sentidos. El hecho de seguir la halajá siempre ha sido considerado como el cumplimiento directo de los deseos de Hashem Yitbaraj. El deseo de cumplir solamente con la voluntad de Akadosh Baruj Hu ha sido la fuerza vinculante de la halajá a través de las distintas épocas. No podemos llegar y decir: esta halajá yo no la voy a cumplir, esta halajá no la voy a hacer, esta halajá a mí no me parece. Al decir eso estamos despreciando toda la halajá enseñada por nuestros rabinos. Estamos desechando la voluntad de Hashem Yitbaraj para cada uno de nosotros. E inventar una halajá que está fuera de todo contexto o minimizarla puede caer en errores garrafales en nuestro judaísmo. Haz Shalom. Hay una conocida historia hasídica que cuenta que una víspera de Pesaj, el Rebbe de Berdishov anunció que no comenzaría el Seder hasta que no le llevaran una determinada cantidad de lana turca, tabaco austríaco y seda oriental que encontraran dentro del pueblo judío. En poco tiempo lograron reunir todo lo que el Rebbe pidió. Entonces el Rebbe anunció que faltaba un ítem adicional: una corteza de pan. Sus talmidín se sorprendieron ante un pedido tan insólito, pero sin formular pregunta
salieron a tratar de cumplir con la orden de su rabino. Buscaron y revisaron todo el pueblo, pero no lo encontraron, y se vieron forzados a regresar con las manos vacías. El Rebbe de Berdichov los escuchó en silencio mientras le reportaban la falta de éxito. No consiguieron el pan y estaban en Pesa. Entonces, con el rostro iluminado por una sonrisa, elevó sus manos y exclamó: Ribonol Shel Olam, Dios del universo. El zar de Rusia emplea miles de guardias para patrullar la frontera. Emplea innumerables oficiales de policía para hacer cumplir con sus edictos y administrar sus vastos sistemas penal para castigar a quienes violan sus leyes. Pero mira cuánto contrabando puede encontrarse dentro de sus fronteras. Tú, Ribonol Shel Olam, amo del universo, no tienes guardias, no tienes policía, no tienes prisiones. Tu única arma es una breve frase en la Torá prohibiéndole a los judíos que tengan en su posesión hametz, pan leudado, en Pesaj. Y a pesar de eso, ni una miga de hametz puede ser encontrada en todo Berdichov. Interesante lo que nos comenta aquí este relato hasídico. El rey, el zar de Rusia, a pesar de que encarcelaba a la gente, a pesar de que colocaba alcabalas, a pesar del estricto control por parte, llamémosla, de las aduanas, siempre había contrabando dentro de la región. Y cuando este Rebbe manda a sus talmidín a buscar pan, siendo Pesaj, no consiguieron pan y se alegró mucho. Eso es lo importante nosotros de saber y de seguir la halajá en todos los sentidos. Nos dice que Moshe recibió la Torá del Sinaí, en el Sinaí, y la transmitió a Yehoshua. Yehoshua la transmitió a los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea, como está escrito en Pirkei Avot 1:1. De manera que el método de transmisión oral duró durante 1500 años, desde el momento de la entrega de la Torá, de Matán Torá, en el 1312 antes de la era común, hasta la redacción final de la Mishnah, aproximadamente en el año 200 de la era común. Miren lo que estamos hablando: 1312 antes de la era común, hasta aproximadamente el año 200 de la era común. El proceso mismo de consignar la Torá oral por escrito no fue algo que ocurrió de manera repentina. Esto se llevó a cabo durante muchos siglos, comenzando con los miembros de la Gran Asamblea, los líderes del pueblo en la época de la construcción del segundo templo, siglo IV antes de la era común. Y estos jajamín codificaron gran parte de la Torá oral en su sistema que facilitará su memorización, organizándola en tratados y capítulos. Consecuentemente, esta codificación se dio a conocer como la Mishnah. Una razón para este nombre es que debía ser repetidamente repasada, como se dice Shana, hasta llegar a ser memorizada, Rabotai. Imagínense, hasta llegar a ser memorizada toda la Mishnah. Y la redacción final, más precisa y autorizada de la ley oral, estuvo a cargo de Rabbi Yehudá Hanasí, el príncipe, alrededor del año 200 de la era común. Y en ese momento, una gran conferencia de los jajamín más importantes revisó, ratificó y codificó todo lo que había sido transmitido como la Torá oral. Es decir, que a él no se le ocurrió, a Rabbi Yehudá Hanasí, compilar toda la tradición oral. Ni él dijo: yo soy más que ustedes y aquí está, esta es la tradición oral. Fue revisada por los más grandes de su tiempo, y lo cual avalaron en todos los sentidos esta tradición, la Mesorá. Y el hecho de escribir la Mishnah, ¿a qué se debió? Si había una prohibición en la Torá de escribir la tradición oral, ¿por qué entonces se tuvo
el atrevimiento de escribirla. Se debió a una necesidad histórica para evitar la pérdida de la Torá oral. Con la pérdida de la soberanía sobre la tierra de Israel ante los romanos, la destrucción del templo y el exilio de gran cantidad de judíos, los rabinos de ese entonces no tenían la paz mental necesaria para las grandes demandas necesarias para lograr dominar la Torá oral. La base legal para la publicación de la Torá oral viene de un pasaj de las Escrituras. Es tiempo de orar por Hashem, porque ellos han anulado tu Torá. Tehilim 119, 126. Este pasaj, este versículo implica que cuando la Torá corre peligro de ser olvidada, es el momento de entrar en acción por Kiddush Hashem, por santificar el nombre de Dios, incluso de manera que normalmente estaba prohibida. Como la situación sociopolítica del pueblo judío continuó deteriorando bajo el gobierno de Babilonia y de Roma desde el siglo II hasta mucho tiempo después, finalmente hasta el siglo V, finalmente fue necesaria la publicación de una mayor elucidación de la Torá oral para asegurar su supervivencia. Entonces, el desarrollo del Talmud, para servir como un registro de los debates y de la lógica que respalda las decisiones halágicas de la Mishnah, también registra el desarrollo de la ley rabínica, así como la Agadá, las enseñanzas filosóficas y éticas de la Torá oral. Las circunstancias históricas entonces en las cuales fue escrito el Talmud y el consenso que desarrolló a su alrededor lo invistió con la máxima autoridad en la ley judía. Las condiciones políticas fueron favorables en Babilonia durante los años previos a la escritura del Talmud. Esto permitió una convención masiva de todos los sabios de la Torá reconocidos del mundo, en la cual fueron capaces de comparar notas y llegar a adoptar decisiones. Dado que esa convención fue tan abarcadora y exhaustiva, las conclusiones a las cuales se llegó se volvieron absolutamente vinculantes. Y ocurrió algo interesante también. Ocurrieron dinámicas dentro de la disputa. En primer lugar, ¿por qué era necesario tomar decisiones? ¿Acaso no estamos hablando de un cuerpo de conocimiento transmitido a lo largo de las generaciones? ¿Por qué se tiene que tomar entonces las decisiones si ya está establecido? ¿Qué era lo que debía de decidirse dentro de todo este estudio que habían hecho los rabinos, Yehudá, Anasí? Si la Torá oral ya estaba como tal, ¿para qué tiene que discutirse entonces? De hecho, la Torá oral no es solo un cuerpo legal, también es un sistema de ley con su metodología singular que puede llevar a múltiples resultados legales. La Torá misma le otorgó a los Jajamín la autoridad de determinar posturas con respecto a la ley judía. Incluso Moshe Rabenu aprendió diversas maneras de resolver asuntos legales, y él dejó muchos temas para que las generaciones posteriores analizaran y determinaran por sí mismos la halajá lemaasé, la halajá práctica. Este proceso de determinar la halajá se caracteriza por los desacuerdos entre los sabios talmúdicos. Sin embargo, el Talmud atribuye la noción de que incluso las opiniones legales no aceptadas como halajá tienen credibilidad incluso en el cielo. Estas y otras palabras de Hashem viviente, como está escrito en Erubín 13b. Y de esta manera muchas de las opiniones fueron registradas en la Mishnah, a pesar de que fueron rechazadas en la práctica, y simplemente porque también son consideradas las palabras de Hashem, del Hashem viviente, del Dios viviente como tal. Históricamente, la diferencia entre las opiniones legales fue resuelta como ley de la Torá, a través de un sistema de cortes que funcionaba de acuerdo con la norma mayoritaria. Por esta razón, las disputas eran pocas y breves.
En la época del templo, el Sanedrín o la Suprema Corte Judía se sentaba en el terreno del templo y dictaminaba las regulaciones sobre la halajá basándose en la mayoría de los devotos de sus sabios. Se trataba de jajamín de alto nivel que tenían un absoluto dominio de la Torá oral y que la habían incorporado a sus propias personalidades con la mayor integridad posible. Sin embargo, debido a la opresión de los poderes conquistadores y a los duros decretos que les impusieron, como fue el Imperio Romano, se volvió más difícil que los jajamín pudieran concentrarse lo suficiente como para clarificar las disputas que todos los días tenían que resolver. De manera tal que las diferencias de opiniones crecieron de manera desenfrenada hasta la época de la Mishnah. Además, el incremento de la cantidad de disputas fue atribuido a la falla de los alumnos que no lograban estudiar de manera adecuada bajo sus rabinos y aprender de sus ejemplos personales. Podemos ver entonces que hay dos fuerzas. Una fuerza era la fuerza opresora, donde ellos estaban en aquel entonces presionados por Roma, que no podían concentrarse para dictaminar la halajá lema'asé. Y número dos, los talmidín no lograban concentrarse tampoco en absoluto, ni los sabios de la generación, ni los talmidín. Y las primeras disputas que tuvieron lugar fueron pocas en número. Sin embargo, con el desarrollo de las academias, dos grandes academias que se levantaron en ese entonces, Hillel y Shammai, primer siglo antes de la era común, los talmidín discreparon con respecto a muchos puntos de la halajá, disputas que se volvieron tan prevalentes que parecía que existían dos escuelas diferentes de pensamiento con respecto a la halajá. Temporalmente, la opresión amainó en los días de Rabí Yehudá Hanasí, y este gran jajam, líder, halló favor ante los ojos de los gobernantes romanos y fue capaz de reunir una asamblea masiva de los sabios de la Torá para debatir y discutir todo lo que era conocido sobre la Torá oral hasta ese momento. De manera que las disputas fueron clarificadas y a menudo resueltas. Si bien la Mishnah registra muchas de estas disputas, Rabí Yehudá Hanasí arregló la Mishnah de tal manera que pudiera saberse cuál opinión fue aceptada como la halajá. Por ejemplo, coloquemos este ejemplo. Una opinión registrada de manera anónima toma precedencia ante una atribuida a un sabio en particular. Además, era necesario documentar las disputas para mantener un registro de las opiniones minoritarias sobre las cuales podían llegar a apoyarse en el futuro. Debemos resaltar que incluso con la publicación de la Mishnah, la Torá oral, en gran medida, siguió siendo oral, siendo necesario que aquellos que la habían estudiado la enseñaran a la siguiente generación y la siguiente generación a las otras generaciones hasta nuestro día. Es cierto que con la compilación de la Mishnah, muchas disputas fueron clarificadas y a menudo resueltas. La Mishnah registra muchas de estas disputas, pero está ordenada de tal manera que la opinión aceptada puede reconocerse simplemente por la estructura en la cual es presentada. Sin embargo, no siempre hay acuerdo con respecto a la interpretación de la Mishnah. Eventualmente tuvo lugar el desarrollo del Talmud para explicar la disputa de la Mishnah, un proceso que en sí mismo llevó a más disputas. De manera similar, los comentaristas talmúdicos emergieron para explicar de qué manera debía concluirse la halajá a partir de las discusiones de la Mishnah y del Talmud. Y de esta manera, el proceso de disputas y debate continúa y persiste hasta el día de hoy. Y el desarrollo de la Torá oral, con toda su dinámica de disputas y decisiones, no se interrumpió con el cierre del Talmud, como tal vez muchos piensan. Ella siguió desarrollándose en etapas a lo largo de la historia judía, comenzando con la Mishnah, el Talmud, luego con los Rishonim, Aharonim y el Shulchan Aruch. Cada fase fue estableciendo precedentes vinculantes
para aquellas que le seguían. Si bien el Talmud es la primera palabra con respecto a la ley judía, no es la última. A pesar de que su autoridad no puede ser cuestionada hoy día, de todas maneras el Talmud no fue escrito como un libro legal de referencia. Es muy difícil extraer la halajá práctica de él sin un dominio completo del Talmud en su totalidad. Con el tiempo, esta dificultad llevó a la eventual codificación de la ley talmúdica en la Edad Media por parte del Rambán, de Rabbi Moshe ben Maimón y otros. De manera que los jajamín de este periodo posterior, hasta la publicación del Shulchan Aruch, el código de la ley judía, son llamados los Rishonim, los sabios de la primera etapa. Sus obras sirven como precedente y base para posteriores elucidaciones sobre la halajá por parte de los Aharonim, los sabios de la edad o de la etapa posterior. Y el proceso continúa hasta el día de hoy, cuando los rabinos actuales aplican la ley de la Torá a nuevas preguntas que van surgiendo basándose en los principios legales de la Torá oral y en los precedentes sentados por los dictámenes de las autoridades anteriores. Y en este sentido la halajá funciona como un sistema vivo de la ley, a diferencia de otros sistemas legales contemporáneos. La estructura de la ley judía en muchas maneras es análoga a la de los sistemas legales occidentales. Si bien la analogía de alguna manera es simplista e instructiva para dar un sentido de la manera en la cual el proceso halájico está organizado, así como la base escrita del sistema legal de los Estados Unidos es la Constitución, la Torá es la base del sistema halájico como cualquier sistema legal occidental. Nuestras leyes están compiladas en libros de estatutos, así como hay tomos de leyes federales y de leyes estatales. Tenemos compilaciones de leyes judías que se remontan a más de 800 años atrás. Única en su clase, única en el mundo. La historia de Israel, el proceso halájico es única en el mundo. Ahora bien, la primera compilación extensiva organizada de la halajá judía fue realizada por Moshe Maimónides, un gran rabino y médico del siglo XII. Su Yah Hazaká, también conocido como la Mishnah Torah, cubre todas las áreas de la ley judía y sigue siendo una de las guías legales con mayor autoridad en el judaísmo. El siguiente libro en estatura es el Arba Turim, que fue escrito por Rabbi Jacob ben Asher a principios del siglo XIV. Probablemente siglo XIV, siglo XV, probablemente la compilación más famosa de la ley judía es el Shulchan Aruch, el código de la ley judía, escrito por el posej, persona que decide sobre la halajá. Un posej sefardí, Rabbi Yosef Karo, que vivió en Sefat, Israel, con glosas del posej polaco ashkenazí Rabbi Moshe Issersler. Y esta obra fundamental fue completada a finales de los siglos posteriores, y si bien se han escrito cientos de comentarios posteriores, sigue siendo la guía preeminente con respecto a la ley judía. Muchos de nosotros llegamos a tomar conciencia con respecto a la halajá, a la ley judía, a partir de eventos relativos al ciclo de vida, a través de la interacción con rabinos y con judíos observantes durante un Brit Milá, un Bat o Bar Mitzvah, bodas y funerales. Podemos llegar a pensar que fuera de las costumbres adicionales relativas a la conmemoración de las festividades judías, estos eventos son el ámbito completo de la ley judía. Sin embargo, lo que puede ser menos sabido es que la halajá es la profunda expresión de nuestra relación con un Dios infinito y por lo tanto impregna cada aspecto de nuestras vidas. La revolución industrial, el advenimiento de los viajes a alta velocidad, los rápidos avances en electricidad y tecnología han cambiado mucho nuestro mundo. Puesto que obviamente el Talmud y los Rishonim no discutían estos temas, no discutían temas de si se utilizaban o no se utilizaban celulares, porque no los había simplemente en aquel tiempo.
Los sabios contemporáneos han aplicado los principios del Talmud de aquellos Rishonim, Aharonim, a nuestro moderno estilo de vida, y de esta manera regularon la halajá de manera pertinente para todos estos matices de nuestro tiempo. El sabio contemporáneo de la Torá busca precedentes en las obras de los poskim anteriores, quienes decidían sobre la halajá siempre que se necesita emitir una decisión halágica, tal como un abogado o un juez busca precedentes para una decisión legal. Para ser capaz de emitir una regulación sobre algo nuevo, el sabio debe estar sumamente familiarizado con el Talmud y sus comentarios, con el Arba Turim, el Beit Yosef y el Shulchan Aruch y sus comentarios, además de la enorme cantidad de volúmenes de respuesta halágica que sigue creciendo con cada generación hasta nuestros días, sin importar lo singular y única que pueda parecer una situación. El enfoque del sistema halágico permanece intacto, como afirma el libro de Koheleth. No hay nada nuevo bajo el sol. Los tratamientos para la infertilidad, incluyendo la fertilización in vitro y el alquiler de útero, la prolongación artificial de la vida, el aborto, el racionamiento, poner en peligro la vida y una miriada de otros temas éticos contemporáneos han sido enfrentados en la halajá durante milenios. El desafío es reconocer adecuadamente los temas destacados para poder aplicar adecuadamente la halajá lemaasé que nos corresponde a nosotros seguir. La halajá es un sistema abarcador y metódico que se aplica a todo Am Israel, Kol Yehudí, a todos los judíos en cualquier parte del planeta Tierra, en cualquier parte donde nos encontremos. Aunque hay un marco principal, la dispersión por todo el mundo llevó a que exista una legislación rabínica que refleja las diferencias entre sefaradim, askenazim y yemenitas. Además, las reglamentaciones legales pueden diferir dependiendo de las circunstancias singulares de determinado caso. Por ejemplo, la observancia comunitaria de Yom Kippur requiere el ayuno como parte de la introspección y del arrepentimiento del día. Pero una persona que sufre de una condición médica que pone en peligro su vida por ayunar, está obligada a comer y a beber para preservar su vida y no ayunar. En consecuencia, cuando se presenta una pregunta, es necesario buscar un posej calificado, quien examinará exhaustivamente cada situación para proveer la guía halágica personalizada que necesita para ese caso en específico. Y como hay otros también, a través de la Torá oral, en todas sus manifestaciones escritas tal como la tenemos hoy en día, la Mishnah, el Talmud, los Rishonim, los Aharonim y los Poskim contemporáneos, la Torá escrita se transforma en un sistema práctico para la vida. En resumen, se convierte en halajá, la palabra hebrea para ley judía que deriva del término halaj, significa ir o caminar. Consecuentemente, la halajá nos enseña cómo ir por este mundo, cómo caminar por el sendero recto ante Hashem Yitbará. La ley judía guía prácticamente todos los aspectos de la actividad y de la interacción humana para que podamos lograr nuestras misiones esenciales en la vida: perfeccionar nuestro carácter, desarrollar una relación con Hashem Yitbará, desarrollar y llevar una vida ética, formar familias productivas y construir un mundo justo y significativo, no solo dentro de Am Israel, sino también para con las naciones de la tierra, ser Or LaGoyim para ellos. Muchas personas dicen: yo soy buena persona, tengo valores. ¿Acaso eso no es suficiente? Los valores son buenos, sin duda alguna, pero ellos no pueden garantizar que siempre tomemos las decisiones correctas. Para eso necesitamos instrucciones, y el manual entregado a Am Israel por Hashem Yitbará para guiarla a través de la vida. Esta es la Torá escrita y la Torá oral, y la halajá es la manera en la cual la Torá es puesta en acción.
La halajá que nos fue otorgada en el Sinaí es la objetivización de la, llamémosla, de la religión, de forma clara y determinada, en leyes precisas y autorizadas, y en principios definitivos. Ella traduce la subjetividad en objetividad, el flujo amorfo de la experiencia religiosa en patrones fijos de legalidad. Por lo tanto, el comportamiento ético recibe niveles absolutos. Recibir un 90% en un examen puede ser digno de elogio, pero a alguien que en principio es moral el 90% del tiempo y hace cualquier cosa que desea el resto del tiempo, no es moral en absoluto para nada. De la misma manera, alguien que roba incluso cantidades pequeñas o que le roba a aquellos que tienen mucho dinero, sigue siendo un ladrón, si nunca se le ocurre robar grandes sumas ni robarle a alguien que no puede afrontarlo. Por esta razón, la halajá es precisa hasta el más mínimo detalle. No vamos en la vida haciendo lo que a nosotros nos da la gana. Todo lo contrario. Nosotros estamos dictaminados por una halajá lemaasé que tenemos que hacer. Tenemos que cumplir para agradar a Hashem Yitbaraj y ser Or LaGoyim. Esto puede compararse con otros sistemas del mundo físico, en los cuales, cuando falta incluso un detalle pequeño, toda la estructura deja de funcionar. Tomemos por ejemplo un automóvil. Es un sistema grande y complejo, pero si se quita una pequeña parte del sistema, el auto no se pondrá en marcha. Las leyes de la Torá son una realidad espiritual y su complejidad no demanda menos atención a los detalles que lo exigen nuestra realidad física. Por lo tanto, la halajá aplica la misbot de la Torá a cada faceta de nuestras vidas con la intención a los detalles que son necesarios para una verdadera vida ética y moral en todos los sentidos. Desde un enfoque judío, llamémoslo un judaísmo tradicional, la ley judía, la halajá, define la ética. La halajá es el código de conducta a través del cual el judío tradicional, llamémoslo, cuando decimos tradicional, llamémoslo devoto. La ética ajena a la halajá es una incongruencia. Aquel yehudí que es devoto y vive de una manera ajena a la halajá, está viviendo incongruencias en su vida. Está apartado del propósito que Hashem Yitbaraj lo creó. Ahora, aplicamos la ley judía a cada caso y las respuestas a las cuales llegamos deben representar un paradigma ético. Por esta razón, la ética médica judía es solamente la aplicación de la ley judía a la medicina, tal como el kashrut es la aplicación de la ley judía a la comida, o la ley de responsabilidad es la aplicación de la ley judía a los daños monetarios, o como está Taharaj HaMishpajá, que es la ley de la ética judía familiar, es aplicada a la mujer y al hombre. Cuando el pueblo judío cumple la Torá a través del sistema de la halajá, son capaces de caminar por el sendero recto ante Hashem Yitbaraj. En virtud de este sistema, son capaces de evitar los escollos de los valores subjetivos, del fervor religioso, llamémoslo religioso, no vamos a utilizar ese término, pero llamémoslo así de una manera pedagógica para entenderlo, del fervor religioso equivocado e incluso de las buenas intenciones. Quiera Hashem Rabotai, que podamos ser buenos y mejores judíos cada día, que podamos aplicar todo lo que nos enseña nuestro Jajamín respecto a la halajá, y que no andemos por la vida caminando como mejor me parece, sino cumpliendo con integridad cada una de nuestra misión aquí en el mundo. Gracias por haber participado, por haberme escuchado. Legitrado.